Buen día, mi nombre es Jessica Lisbeth Focol Gabriel. Hoy veremos el capítulo número 8, selección de la muestra en la ruta cuantitativa del libro Metodología de la Investigación de Roberto Hernández Sampieri, séptima edición. Capítulo 8, selección de la muestra en la ruta cuantitativa. La muestra se divide en probabilística y no probabilística. La muestra probabilística se divide en muestra aleatoria simple, que es la que se obtiene de una población total, muestra aleatoria estratificada, que es la que se obtiene de una población que se divide en subgrupos o estratos, y muestra aleatoria conglomerados, que selecciona agrupamientos específicos naturales. Muestra no probabilística. Selecciona casos o unidades participantes por uno o varios propósitos. No pretende que los casos sean estadísticamente representativos de la población. Proceso para la selección de la muestra en la ruta cuantitativa. Se determina la unidad de muestreo o análisis. Se delimita la población o universo. Y se elige la estrategia de muestreo adecuada para seleccionar las unidades de muestreo o análisis y mantener su representatividad estadística cualitativa, probabilística o no probabilística. Se calcula el tamaño de muestra apropiado para que sea representativa de la población y, por último, se selecciona las unidades de muestreo o análisis. Cabe aclarar que la unidad de muestreo y unidad de análisis no son lo mismo. La unidad de muestreo es el caso a seleccionar de una población y cuyo conjunto integra la muestra. La unidad de análisis produce los datos e información para ser examinados. Y esta ha sido la introducción al capítulo número 8. Los dejo con mis compañeros que hablarán más a profundidad de la selección de la muestra en la ruta cuantitativa. ¿Qué tal? Muy buen día. Mi nombre es Maynor Rosales Orellana y soy integrante del grupo número 7, Mente y Alma. El día de hoy nos tocó exponer el capítulo número 8 del libro Metodología de la Investigación de Roberto Hernández Sampieri, y el capítulo número 8 es la selección de la muestra en la ruta cuantitativa. En la ruta cuantitativa las muestras implican un pequeño esfuerzo de cálculo, pero significan un gran ahorro de tiempo y de recursos. Definir la población y seleccionar una muestra apropiada para la investigación. Definir y delimitar la población o universo del estudio. El tipo de casos, personas u otros seres vivos, objetos, fenómenos, procesos, sucesos o comunidades sobre los cuales se habrán de recolectar los datos. Elegir el método de selección de la muestra, probabilístico y no probabilístico. Precisar el tamaño de la muestra requerido. Aplicar el procedimiento de selección de la muestra. Obtener la muestra. En este capítulo se profundiza en los conceptos de muestra, población o universo, unidad de muestreo, unidad de análisis, representatividad de la muestra y procedimiento de selección. Asimismo, se presenta la clasificación más común del muestreo, probabilístico y no probabilístico. Además, se explica el proceso general para seleccionar una muestra por cada una de sus etapas. Determinar la unidad de muestreo o análisis, delimitar a la población o el universo, elegir la estrategia de muestreo adecuada para seleccionar las unidades de muestreo o análisis y mantener su representatividad estadística o cualitativa. Calcular el tamaño de muestra apropiado para que sea representativa de la población. Seleccionar las unidades de muestreo o análisis. En toda investigación siempre tenemos una muestra. Casi siempre las investigaciones se realizan en muestras por cuestión de ahorro de tiempo y recursos. Únicamente cuando pretendas realizar un censo, debes incluir en el estudio a los casos, personas, productos, procesos, organizaciones, animales, plantas u objetos del universo o la población. ¿Qué es una muestra? En la ruta cuantitativa, una muestra es un subgrupo de la población o universo que te interesa, sobre la cual se recolectarán los datos
pertinentes y deberán ser representativos de dicha población, de manera probabilística, para que puedan generalizar los resultados encontrados en la muestra o población. ¿Cuál es el proceso general para seleccionar una muestra? Determinar la unidad de muestreo o análisis, delimitar a la población o universo, calcular el tamaño de muestra, elegir la estrategia de muestreo adecuada para seleccionar las unidades de muestreo o análisis, seleccionar las unidades de muestreo o análisis. Determinar la unidad de muestreo o análisis. Lo primero es determinar cuál es la unidad de muestreo. Aquí el interés se centra sobre qué o quiénes se recolectarán los datos. Personas u otros seres vivos, objetos, sucesos, colectividades de estudio, lo cual depende del planteamiento del problema, los alcances de la investigación, las hipótesis formuladas y el diseño de investigación. La unidad de muestreo es el tipo de caso a elegir para estudiar. Frecuentemente es la misma que la unidad de análisis, la que al final constituye o produce los datos o información que se examinarán mediante el procedimiento estadístico. Delimitar la población o universo. Una población es el conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de especificaciones. La unidad de muestreo es el caso a seleccionar de una población y cuyo conjunto integra la muestra. La unidad de análisis es la unidad de la cual se extraerán los datos o la información final. Frecuentemente son la misma, pero no siempre. Elegir la estrategia de muestreo adecuada para seleccionar las unidades de muestreo o análisis. Hasta este momento hemos visto que se debe definir cuál será la unidad de muestreo o análisis y cuáles son las características de la población. En este inciso te comentaremos sobre los tipos de muestra. Los tipos de muestra. En la ruta cuantitativa existen dos tipos generales de estrategia de muestreo: probabilístico y no probabilístico. La prueba probabilística es un subgrupo de la población en el que todos los elementos de esta tienen las mismas posibilidades de ser elegidos. La muestra no probabilística es el subgrupo de la población en la que la elección de los elementos no dependen de la probabilidad, sino de las características de la investigación. Buenas tardes, mi nombre es Dieter Daniel Langirón y les voy a hablar sobre la segunda parte del capítulo 8 de la metodología de la investigación de Roberto Hernández Sampiari, séptima edición. ¿Cómo seleccionar una muestra probabilística? Las muestras probabilísticas tienen muchas ventajas, quizá la principal sea que se puede medir la magnitud del error en nuestras predicciones. Se ha dicho incluso que el principal objetivo del diseño de una muestra probabilística es reducir al mínimo este error, al que se le llama error estándar. Las muestras probabilísticas son esenciales en los diseños de investigación transaccionales, tanto descriptivos como correlacionales casuales, donde se pretende hacer estimaciones de variables en la población. ¿Cuál es el cálculo del tamaño de muestra apropiada? Existen diversos métodos, algunos de ellos requieren de uso de fórmulas. Cuando se determina una muestra probabilística tienes que preguntarte, dado a qué población es n tamaño, cuál es el número de unidades o casos, qué necesito para conformar una muestra que me asegure un determinado error máximo aceptable y un nivel de confianza. Comúnmente hay dos niveles de error, el 5% y el 1% en términos de proporción y de confianza en 95% a 99% en proporciones utilizadas. Las respuestas en estas preguntas pueden encontrarse en una muestra que sea representativa del universo o población con cierta posibilidad de error y nivel de confianza, así como una probabilidad. Listado y otros marcos muestrales. Por ejemplo, para algunas encuestas se considera que el directorio o guía telefónico es muy útil. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que muchos números no aparecen porque son privados, además que hay hogares que no tienen teléfono. Tamaño óptimo de la muestra. Con la finalidad de reforzar lo visto hasta este punto,
Te será útil conocer qué tamaño de muestra han ampliado o sugerido diversos metodológicos e investigadores. Por ello se muestran algunos ejemplos y se reducen varias tablas que indican los tamaños de muestra más utilizados o propuestos por diversos autores según sus poblaciones y los subgrupos que quieren estudiarse, así como de acuerdo a los análisis que pretenden efectuarse. Por ahora, lo que debes comprender es que el tamaño de muestra y que se trata de una muestra probabilística son cuestiones relacionadas con la posibilidad de poder efectuar pruebas de estadísticas inferenciales, reemplazos de casos perdidos. En ocasiones, sobre todo en poblaciones muy grandes o cuando el tema es sensible, anticipamos un nivel alto de rechazo para responder al instrumento de recolección de los datos. O bien, si es posible que los marcos muestrales tengan deficiencias, te recomendamos aumentar el tamaño de muestra entre 10% y 20% para tener una libertad de maniobra en reemplazo de casos o negativas de respuestas. Muestras no probabilísticas. Muestra no probabilística, también denominada muestras dirigidas, como ya te mencionamos, suponen un procedimiento de selección orientado por las características y contextos de investigación, más que por un criterio estadístico de generalización. Se utilizan las diversas investigaciones cuantitativas y cualitativas. Las ventajas de una muestra no probabilística desde la visión cuantitativa es una utilidad para determinados diseños de estudio que requieren no tanto una representatividad de elementos de una población, sino una cuidadosa y controlada elección de casos con ciertas características específicas previamente en el planteamiento del problema. Su valor reside en que las unidades de análisis son estudiadas a profundidad, lo que permite conocer el comportamiento de las variables de interés en ellas. Pero en el enfoque cualitativo, al no interesar tanto la posibilidad de generalizar los resultados, las muestras no probabilísticas o dirigidas son de gran provecho, pues logran obtener los casos que interesan al investigador y que llegan a ofrecer una gran riqueza para la recolección y el análisis de los datos, la investigación y el desarrollo profesional. Como hemos insistido, en tu futuro trabajo tendrás que realizar diversas investigaciones para resolver problemas, tomar decisiones más acertadamente, comprobar distintas cuestiones, etc. O revisarás estudio hecho por profesionales. Si pretendes generalizar los resultados, debes basarte en muestras probabilísticas. Muestra al azar por marcado telefónico. Esta es una técnica que los investigadores utilizan para seleccionar muestras telefónicas. Involucra identificar áreas geográficas y sus correspondientes códigos telefónicos e intercambios. Luego, los demás dígitos del número que se van a marcar pueden ser generalizados al azar de acuerdo con los casos que requieras para la muestra. Muestreo y alcance del estudio. Ya sea que se trate de un tipo de muestra u otro, lo importante es elegir a los casos adecuados, de acuerdo con el planteamiento del problema y lograr el acceso a ellos. Los estudios exploratorios regularmente emplean muestras dirigidas, aunque podría usarse muestras probabilísticas. La mayor parte de las veces las investigaciones experimentales utilizan muestras dirigidas, porque como ya se comentó, es difícil manejar grupos grandes o múltiples casos. Las investigaciones no experimentales, descriptivas o correlacionales casuales pueden emplear muestras probabilísticas si quieren que los resultados sean generalizados a la población con certeza. Esto es todo lo visto en el capítulo 8. Vimos acerca de la selección de la muestra en la ruta cuantitativa. Ahora ya sabemos que existen dos tipos de muestras, la probabilística y la no probabilística. Ambas se dividen y se utilizan en la investigación, depende del alcance y el diseño de investigación que se tenga pensado usar. Muchas gracias por su atención, nos vemos en la próxima.